Y ya estamos en directo, pues bienvenidos, bienvenidas panas sean el día de hoy a esta que va a ser la última transmisión leyendo Al sur de la frontera, al oeste del sol de Haruki Murakami. Si esa es la primera vez que llegas a este video, aquí abajito te voy a dejar la playlist de este libro por si es que lo quieres escuchar desde el principio hasta el final, así como las playlists de todos los libros que hemos leído en este canal, así que hay bastante contenido para entretenerte por un buen rato. Pues venga, hoy vamos a estar leyendo lo que son los capítulos 14 y 15 de este libro, ya para darle fin a este libro que, a ver, creo que ha sido una lectura bastante interesante, o por lo menos ha sido bastante interesante para mí. Para saber un poco tu opinión, te invito a que lo pongas aquí abajito en los comentarios. Pero pues nada, sin más preámbulo. Esto es Al sur de la frontera, al oeste del sol de Haruki Murakami, capítulo 14. Shimamoto llevaba un vestido blanco y una chaqueta de color azul marino echada por encima de los hombros. En la solapa de la chaqueta lucía un broche de plata en forma de pez. El vestido era de diseño muy sencillo, sin ningún adorno, pero llevado por ella, parecía extremadamente elegante, sofisticado. Estaba un poco más bronceada que la última vez que la había visto. Pensaba que no volverías, le dije. Cada vez que me ves dices lo mismo, me respondió ella riendo. Se sentó como de costumbre en un taburete a mi lado y posó ambas manos sobre la mesa. Te dije un mensaje en el que te decía que por una temporada no podría venir. Por una temporada, repetí. Son palabras cuya duración no puede medir la persona que espera. Pero quizás haya situaciones en las que sean necesarias, ¿no crees? Casos en los que no se pueden utilizar otras, dijo. Y quizás es una palabra cuyo peso no se puede calcular. Sí, es verdad, admitió esbozando una leve sonrisa de siempre, una sonrisa parecida a una suave brisa que soplara desde algún lugar lejano. Tienes razón, lo siento, no es que intente justificarme, pero no tenía más remedio que usarlas. No me debes ninguna disculpa, ya te lo dije hace algún tiempo, eso es un bar y tú eres una clienta, vienes cuando quieras y en paz, estoy acostumbrado, solo estaba pensando en voz alta, no me hagas caso. Llamó al barman y pidió un cóctel. Me observó unos instantes con mirada crítica. Hoy para variar tienes un aspecto muy informal. Sí, voy tal cual he ido esta mañana a la piscina. No he tenido tiempo de cambiarme, dije. Pero no está mal vestir así de vez en cuando. Me da la sensación de volver a ser yo. Pareces más joven. No aparentas tener 37 años, en absoluto. Ni tú. Tampoco parece que tenga 12. No, dije. Tampoco parece que tengas 12. Cuando le sirvieron el cóctel, tomó un sorbo. Luego cerró los ojos, como si abusara el oído para poder precisar la procedencia de un rumor casi imperceptible. Al cerrarlos pude ver aquella pequeña línea sobre sus párpados. ¿Sabes, Hajime? He estado pensando mucho en los cócteles de este bar. Me apetecía tomarme uno. Los cócteles de los otros lugares son distintos. ¿Has ido lejos? ¿Por qué lo dices?, preguntó Shimamoto. Porque me da esa impresión, respondí. Exhalas ese aroma haber estado largo tiempo en un lugar muy lejano. Ella levantó la vista y me miró. Asintió. ¿Sabes, Hajime? Durante mucho tiempo yo... empezó a decir, pero enmudeció como si de repente recordara algo. Me quedé mirando cómo buscaba las palabras en su interior, pero al parecer no las halló. Apretó los labios y volvió a sonreír. Lo siento, hubiese tenido que ponerme en contacto contigo, pero prefería dejar las cosas tal como estaban. Mantenerlas en un todo o nada, venir o no venir. Cuando vengo, vengo. Cuando no vengo, estoy en otra parte. ¿Y no hay un término medio? No, no hay un término medio, dijo. En esto no puede haber lugar para el compromiso. Y donde no hay lugar para el compromiso no puede haber un término medio. Exacto, dijo. Donde no hay lugar para el compromiso no hay un término medio. De la misma manera que donde no hay perro no hay perrera. Exacto. De la misma manera que donde no hay perro no hay perrera, dijo Shimamoto y me miró con extrañeza. Tienes un sentido del humor muy curioso, ¿no? Tal como solía ser, el piano trío empezó a tocar Star-Crossed Lovers. Durante unos instantes, Shimamoto y yo enmudecimos y escuchamos la música. ¿Puedo hacerte una pregunta? Adelante. ¿Esta melodía tiene alguna relación contigo?, me preguntó. Tengo la impresión de que siempre que estás aquí la tocan. ¿Es una costumbre o algo así? No exactamente. Lo hacen por simple amabilidad. Ellos saben que me gusta, así que cuando vengo siempre la tocan. Es una melodía preciosa, asentí.
Es muy bonita, sí, pero no es solo eso. También es una melodía muy compleja. Al oírla muchas veces te das cuenta. No la puede tocar cualquiera. Ellington y Strayhorn la compusieron hace mucho tiempo en 1957. Star-Crossed Lovers, dijo Shimamoto. ¿Sabes lo que quiere decir? Habla de unos amantes que nacieron bajo el signo de la fatalidad, amantes desdichados. Eso es lo que significa en inglés. Se refiere a Romeo y Julieta. Ellington y Strayhorn compusieron la suite que incluye esta melodía para el Shakespeare Festival de Ontario. En la interpretación original, el saxo alto de Johnny Hodges hacía de Julieta y el saxo tenor de Paul Gonsalves de Romeo. Amantes que nacieron bajo el signo de la fatalidad, repitió Shimamoto. Parece compuesto expresamente para nosotros dos, ¿no crees? ¿Crees que somos amantes? ¿Y a ti no te lo parece? Miré a Shimamoto. La sonrisa se había borrado de su rostro. Solo en el fondo de sus pupilas brillaba una tenue luz. Shimamoto, yo no sé nada de ti, dije. Cada vez que te miro a los ojos lo pienso. No sé absolutamente nada de ti. Solo conozco a la niña de 12 años, a aquella Shimamoto que vivía cerca de casa y que iba a la misma escuela que yo. Y de eso ya hace más de 25 años. Era una época en la que estaba de moda el twist y en la que había tranvías. Una época en que no existían cintas de cassette, ni tampones, ni trenes de alta velocidad, ni comida baja en calorías. Hace siglos de eso. Y apenas sé más cosas de ti que entonces. ¿Es eso lo que dicen mis ojos? ¿Que no me conoces? Tus ojos no dicen nada. Es en mis ojos donde está escrito, que no sé nada de ti. En los tuyos solo hay el reflejo. Hajime, me sabe muy mal no poder decirte nada, de verdad. Pero no tengo otro remedio, así que no me pidas nada más. Tal como te he dicho antes, me limito a pensar en voz alta, no te preocupes. Ella se acercó la mano a la solapa de la chaqueta. Estuvo acariciando largo tiempo el broche en forma de pez. Escuchó en silencio la ejecución musical del piano trío. Cuando la interpretación acabó, aplaudió, tomó un sorbo de cóctel, exhaló un largo suspiro y después me miró. Realmente 6 meses son mucho tiempo, dijo, pero por una temporada quizá pueda quedarme. Las palabras mágicas, repitió Shimamoto. Sí, quizá y por una temporada. Shimamoto me miró sonriente. Luego sacó un cigarrillo de su pequeño bolso y le prendió fuego con el encendedor. Cuando te miro tengo la sensación de estar viendo una estrella lejana, dije. Es muy brillante, pero la luz que veo fue emitida hace decenas de años, y ahora la estrella tal vez ya no exista. No obstante, a veces esa luz me parece más real que cualquier otra cosa en el mundo. Shimamoto permanecía en silencio. Tú estás aquí, proseguí, o eso parece, pero quizá no lo estés. Quizá lo que veo no sea más que una especie de reflejo, y la auténtica Shimamoto se encuentre en otro lugar. Quizás hayas desaparecido hace mucho, mucho tiempo. Cada vez estoy menos seguro, y cuando alargo la mano e intento comprobarlo, te escondes detrás de palabras como quizá y por una temporada. Óyeme, ¿durará mucho esto? Posiblemente, algún tiempo. Tienes un curioso sentido del humor, le dije y sonreí. Shimamoto también sonrió. Fue una sonrisa parecida al primer rayo de sol que, abriéndose camino en silencio a través de las nubes, brilla después de la lluvia. En la comisura del ojo se le dibujaron unas pequeñas y entrañables arrugas que me prometían algo maravilloso. Hajime, tengo un regalo para ti, dijo y me entregó un regalo envuelto en un papel precioso atado con una cinta roja. Parece un disco, dije sopesándolo. Es un disco de Nat King Cole, es el que escuchábamos los dos, ¿te acuerdas? Te lo regalo. Gracias, pero ¿y tú? ¿No lo quieres? Es un recuerdo de tu padre, ¿verdad? No pasa nada, me quedan muchos más. Este es para ti. Contemplé el disco tal como estaba, envuelto y con la cinta roja. Por un instante el bullicio del local y la música del piano trío se alejaron como barridos por la marea. Solo quedamos ella y yo. El resto no era más que una ilusión, sin coherencia ni necesidad. Un simple decorado de papier-mâché. Lo único real éramos Shimamoto y yo. Shimamoto, ¿por qué no vamos a escucharlo a alguna parte? Sería fantástico, respondió. Tengo un pequeño chalet en Hakodate. Allí no hay nadie y tengo un aparato estéreo. El tráfico es escaso por la noche,
Si vamos deprisa, llegaremos en 1 hora y media. Ella miró el reloj. Luego me miró a mí. ¿Quieres ir ahora? Sí, respondió. Me miraba con los ojos entornados como si estuviera avistando algo en lontananza. Ya son más de las 10. Entre ir y volver se nos hará muy tarde, ¿no te importa? No. ¿Y a ti? Volvió a mirar el reloj. Permaneció 10 segundos con los ojos cerrados. Cuando volvió a abrirlos, una expresión nueva cubría su rostro. Parecía que mientras había estado con los ojos cerrados, hubiera ido a algún lugar remoto y hubiera regresado tras dejar algo allí. De acuerdo, vamos, dijo. Llamé al empleado que desempeñaba las funciones de encargado y le dije que tenía que irme y que lo dejaba todo en sus manos, que se ocupara de cerrar caja, ordenar las notas y llevar el dinero al depósito nocturno del banco. Fui hasta el garaje de casa y saqué el BMW. Llamé a Yukiko desde una cabina que había cerca y le dije que me iba a Hakone. ¿Ahora?, preguntó sorprendida. ¿Y qué tienes que hacer allí ahora? Quiero pensar, dije. Es decir, que hoy no volverás a casa. Quizá no. Oye, perdona por lo de antes. He estado pensando y creo que la culpa es mía. Tenías toda la razón. Ya he arreglado lo de las secciones, así que ven a casa. Yukiko, no estoy enfadado contigo, en absoluto. No te preocupes por lo de antes. Quiero pensar, solo eso. Dame una noche para pensar. Ella permaneció en silencio unos instantes. De acuerdo, dijo mi mujer. Parecía exhausta. Muy bien, viaja a Hakone, pero conduce con cuidado. Está lloviendo. Lo haré. Hay muchas cosas que no entiendo, añadió. ¿Soy un estorbo para ti? ¿Tú? En absoluto, dije. Eso no tiene nada que ver contigo. Tú no tienes ninguna culpa. Si hay algún problema, está en mí. Así que no te preocupes. Solo quiero reflexionar un poco. Colgué y volví en coche al local. Posiblemente Yukiko había estado dándole vueltas a lo que habíamos hablado durante el almuerzo. Había reflexionado sobre lo que habíamos dicho tanto yo como ella. Lo había adivinado por el tono de su voz. Parecía cansada, desconcertada. Al pensarlo sentí angustia. La lluvia seguía cayendo con fuerza. Invité a Shimamoto a subir al coche. ¿No tienes que llamar a nadie?, le pregunté. Negó con un movimiento de cabeza, tal como había hecho aquel día de vuelta del aeropuerto de Haneda. Pegó su rostro al cristal y clavó la vista fuera de la ventana. De camino a Hakone no nos cruzamos con ningún vehículo. Dejé la autopista Tomei en Atsugi y seguí recto por la autopista Adowara-Atsugi hasta Odawara. La aguja del velocímetro oscilaba entre los 130 y los 140 kilómetros por hora. La lluvia arreciaba a trechos, pero yo conocía muy bien el camino. Me sabía de memoria cada curva, cada cuesta. Desde que entramos en la autopista apenas habíamos intercambiado palabra. Yo escuchaba a bajo volumen un cuarteto de Mozart, concentrado en la conducción del coche. Ella seguía con la mirada clavada al otro lado de la ventana, absorta en sus pensamientos. De vez en cuando se volvía hacia mí y me miraba fijamente. Cada vez que lo hacía se me secaba la boca y tenía que tragar saliva muchas veces para sosegarme. Oye, Hajime, dijo, fuera del bar apenas escuchas jazz, ¿verdad? No mucho, casi siempre escucho música clásica. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez sea porque el jazz es parte de mi trabajo, y al salir de mis locales prefiero escuchar otro tipo de música. Música clásica, a veces rock, pero jazz casi nunca. ¿Y tu mujer? ¿Qué tipo de música escucha? La que estoy escuchando yo. Ella no suele poner música, ni siquiera estoy seguro de que sepa cómo se hace. Alargó la mano hacia el estuche donde yo guardaba las cintas. Tomó algunas y se quedó mirándolas. Entre ellas estaban también las cintas con canciones infantiles que cantaba con mis hijas, El perro policía y Tulipán. Solíamos ponerlas cuando íbamos a la guardería. Shimamoto examinó con extrañeza una cinta con un dibujo de Snoopy. Luego volvió a clavar la mirada en mi perfil. Hajime, dijo, cuando te miro mientras conduces me dan ganas de alargar la mano y dar un volantazo. Si lo hiciera, moriríamos, ¿verdad? Seguro. Vamos a 130 kilómetros por hora. ¿No quieres morir aquí conmigo? No creo que fuera una muerte muy agradable, dije sonriendo. Además, aún no hemos escuchado el disco, y a eso vamos, ¿no? No te preocupes, no lo haré, dijo. Solo que a mí se me ocurren estas cosas, a veces. Estábamos solo a principios de octubre.
pero las noches en Hakone eran muy frías. Al llegar al chalet, encendimos la luz y la estufa de gas de la sala de estar. Luego saqué una botella de brandy y 2 copas del armario. Cuando la habitación se caldeó, nos sentamos en el sofá, uno al lado del otro, como antes, y puse el disco de Nat King Cole en el plato del tocadiscos. La estufa de gas ardía al rojo vivo y su resplandor se reflejaba en las copas. Shimamoto se sentó sobre las piernas en el sofá. Apoyó una mano en el respaldo, posó la otra sobre su rodilla, como antes. En aquella época quizá no quería que le viera las piernas, y no había perdido esa costumbre después de que la operaran y dejara de cojear. Nat King Cole cantaba South of the Border. Hacía mucho tiempo que no la escuchaba. De pequeño, cuando oía esta canción, siempre me preguntaba qué debía de haber al sur de la frontera, dije. Yo también, coincidió Shimamoto. De mayor, cuando leí la letra de la canción me llevé una desilusión. Solo era una canción sobre México. Yo que pensaba que al sur de la frontera debía de haber algo maravilloso. ¿Cómo qué? Shimamoto se echó el pelo para atrás con las manos y se lo recogió. Pues no lo sé. Algo muy hermoso, grande, suave. Algo muy hermoso, grande, suave, repetí. ¿Se puede comer? Shimamoto se rió. Pude entrever sus dientes blancos. Quizá no. ¿Se puede tocar? Quizás sí. Me parece que hay demasiados quizás, dije. Aquel es un país con muchos quizás. Alargué la mano y le toqué la suya, que seguía apoyada en el respaldo. Hacía mucho tiempo que no se la tocaba. Desde aquel vuelo de Ishikawa a Tokio, cuando le toqué los dedos, ella alzó un poco la cabeza y me miró. Luego volvió a bajar los ojos. Al sur de la frontera, al oeste del sol, dijo. ¿Qué es eso de al oeste del sol? Pues existe de verdad, dijo. ¿No has oído hablar de la histeria siberiana? No. Lo leí en alguna parte hace tiempo. Creo que cuando iba en el instituto. No logro recordar dónde, pero, en fin, era una enfermedad que sufrían los campesinos de Siberia. Imagínatelo. Eres un campesino y vives solo en los páramos de Siberia. Trabajas la tierra un día tras otro. A tu alrededor, hasta donde alcanza la vista, no hay nada. El horizonte al norte, el horizonte al este, el horizonte al sur, el horizonte al oeste. Nada más. Todos los días, cuando el sol sube por el este, vas al campo a trabajar. Cuando alcanza el cenit, descansas y comes. Cuando se oculta tras el horizonte al oeste, vuelves a casa y duermes. Una vida muy distinta a la de llevar un bar en Aoyama. Sí, dijo ella sonriendo, y le dio un poco la cabeza. Muy distinta, y eso, día tras día, año tras año. Pero en Siberia, en invierno no se pueden cultivar los campos. No, claro, dijo Shimamoto. Durante el invierno te quedas en casa trabajando en cosas que puedes hacer en el interior, y al llegar la primavera, vuelves al salir al campo. Tú eres ese campesino, imagínatelo. De acuerdo. Y entonces, un día, algo muere dentro de ti. Algo muere. ¿El qué? Ella negó con la cabeza. No lo sé, algo. A fuerza de mirar, día tras día, cómo el sol se eleva por el este, cruza el cielo y se hunde por el oeste, algo dentro de ti se quiebra y muere. Y tú arrojas el arado al suelo y con la mente en blanco, emprendes el camino hacia el oeste del sol, y sigues andando como un poseso día tras día, sin comer ni beber, hasta que te derrumbas y mueres. Eso es lo que se llama histeria siberiana. Intenté representarme la imagen de un campesino siberiano caído de bruces en el suelo, agonizando. ¿Qué hay al oeste del sol?, pregunté. Ella volvió a negar con la cabeza. No lo sé, tal vez no haya nada o tal vez sí. En todo caso, es un lugar distinto al que está al sur de la frontera. Cuando Nat King Cole cantó Pretended, Shimamoto y yo la seguimos a coro en voz baja como antes. Pretend you are happy when you are blue. It isn't very hard to do. Oye, Shimamoto, dije. Cuando te fuiste pensé mucho en ti. Durante 6 meses pensé en ti a lo largo de medio año, de la mañana a la noche. No quería hacerlo, pero me era imposible. Y al final tomé una decisión. No quiero que vuelvas a marcharte. No puedo vivir sin ti. No quiero volver a perderte. No quiero volver a oír las palabras por una temporada, ni tampoco quizá. Eso pensé. Dices que por una temporada no podemos vernos y entonces desapareces.
pero nadie puede saber si volverás. No tengo ninguna certeza. Tal vez no regreses jamás. Es posible que llegue al fin de mis días sin haberte reencontrado, y eso me resulta insoportable. Todo cuanto me rodea pierde su sentido. Shimamoto me miraba sin decir nada. En sus labios flotaba aquella pálida sonrisa, una sonrisa serena que nada podía empañar, una sonrisa que no me mostraba lo que se ocultaba tras ella. Frente a aquella sonrisa, por un instante estuve a punto de perderme, de olvidar mis propias emociones. Acabé por no entender ni dónde estaba ni hacia dónde miraba. Sin embargo, poco después, logré hallar las palabras adecuadas. Te quiero, lo sé con certeza. El amor que siento por ti no lo puede suscitar nada en este mundo, dije. Es algo muy especial. No quiero volver a perderlo jamás. Has desaparecido algunas veces, pero eso no puede volver a suceder, nunca más. No debí dejar que pasara, fue un error. No debí dejarte marchar. Lo he comprendido durante estos últimos meses. Te quiero de verdad, y no puedo soportar una vida sin ti. No quiero que vuelvas a marcharte jamás. Cuando acabé de hablar, ella permaneció con los ojos cerrados unos instantes, sin decir palabra. La estufa ardía. Nat King Cole seguía cantando aquella vieja canción. Quise añadir algo, pero no tenía nada más que decir. Oye, Hajime, dijo ella mucho después. Necesito que me escuches bien. Es muy importante. Escúchame. Como te he dicho antes, para mí no hay lugar para el compromiso, ni término medio. Así que o me tomas por entero o no me tomas. Una de dos. Ese es mi principio fundamental. Si a ti no te importa que la situación siga así, es posible que pueda continuar durante un tiempo. Ni yo misma sé hasta cuándo, pero haré cuanto esté en mis manos. Cuando pueda iré a verte. A mi manera me esforzaré para hacer lo posible, pero cuando no me sea posible ir no lo haré. No puedo ir siempre que quiero. Esto que quede bien claro. Si tú no lo aceptas y dices que no vuelvo a marcharme, entonces tendrás que aceptarme por entero, de pies a cabeza, con todo cuanto arrastro, con todo cuanto llevo encima. Y entonces tal vez pueda tomarte yo a ti, por entero. ¿Me entiendes? ¿Comprendes lo que eso significa? Perfectamente, dije. ¿Y a pesar de todo eso quieres estar conmigo? Esto ya lo había decidido, Shimamoto. Cuando desapareciste pensé muchas veces en ello. Ya había tomado una decisión. Pero Hajime, tú estás casado y tienes 2 hijas, y las quieres. Deben de importarte mucho, ¿no es así? Sí, las quiero mucho, y son muy importantes para mí. En eso tienes razón, pero no me basta. Tengo un hogar, un trabajo. No tengo quejas sobre ninguno de los dos. Ambos han funcionado muy bien hasta ahora. Podía decirse que era feliz, pero no me basta. Ahora lo sé. Lo comprendí cuando te encontré hace un año. ¿Sabes, Shimamoto? El principal problema era que me faltaba algo. Que en mí, en mi vida, había un vacío. Una parte perdida. Una parte siempre hambrienta, sedienta. Y esa parte no la podría colmar ni mi esposa ni mis hijas. Tú eres la única persona en este mundo capaz de hacerlo. Cuando estoy contigo, siento que esta parte está satisfecha. Y comprendí que se sentía colmada por primera vez en mi vida. Y me di cuenta de lo hambrienta y sedienta que había estado a lo largo de todos estos años. Ahora ya no puedo volver atrás. Shimamoto me rodeó con ambos brazos y se reclinó sobre mí. Apoyó la cabeza en mi hombro. Pude sentir cómo su carne suave se apretaba cálidamente contra mi cuerpo. Yo también te quiero, Hajime. Eres la única persona a la que he amado en toda mi vida. Ni tú mismo puedes imaginar cuánto te quiero. Te amo desde los 12 años. Cuando otros me abrazaban, pensaba en ti. Por eso no quería verte, porque sabía que ya no podría dejarte. Pero no pude resistir la tentación. Yo solo quería ver cómo eras después de tantos años y marcharme sin decir nada. Pero en cuanto te vi, no pude contenerme y tuve que hablarte, dijo Shimamoto con la cabeza apoyada sobre mi hombro. Desde los 12 años he deseado que me tomaras entre tus brazos. Pero tú no lo sabías, ¿verdad? No, dije. Desde los 12 años deseaba que nos abrazáramos desnudos. Esto tampoco lo sabías, ¿verdad? Le estreché entre mis brazos y la besé. Cerró los ojos y se quedó inmóvil. Mi lengua se entrelazó con la suya. Pude sentir cómo latía su corazón dentro del pecho.
Era un latido cálido, apasionado. Cerré los ojos yo también. Pensé en la sangre roja que allí fluía. Acaricié su pelo suave, aspiré su fragancia. Sus manos cerraban por mi espalda como si buscaran algo. Acabó el disco. El plato dejó de girar y el brazo volvió a su sitio. El rumor de la lluvia nos envolvió de nuevo. Poco después, Shimamoto abrió los ojos y me miró. «Hajime», susurró en voz baja, «¿estás seguro? ¿De verdad vas a tomarme? ¿Piensas dejarlo todo por mí?» Asentí. «Sí, ya lo he decidido». «Pero si no me hubieras encontrado, no sentirías ni insatisfacción ni dudas respecto a tu vida actual. Seguirías viviendo tranquilo y en paz, ¿no es así?» «Quizás sí», reconocí. «Pero lo cierto es que te he encontrado, y eso ya no puede cambiarse. Tal como tú dijiste una vez, en algunas cosas no se puede retroceder, solo se puede seguir avanzando. Shimamoto, vayámonos a algún lugar donde podamos estar juntos y empecemos de nuevo». «Hajime», dijo, «¿te desnudas y me enseñas tu cuerpo?» «¿Que me desnude?» «Sí, primero quítate tú la ropa. Primero quiero verte desnudo. ¿Te importa?» «No, si eso es lo que quieres». Me desnudé ante la estufa. Me quité la parca, el polo, los tejanos, los zapatos, la camiseta y los calzoncillos. Luego, Shimamoto me hizo poner de rodillas. Mi pene erecto me avergonzaba. Ella me miró desde cierta distancia. Ni siquiera se había quitado la chaqueta. «No lo sé. Me siento un poco raro aquí desnudo yo solo», dije riendo. «Es hermoso, Hajime», dijo Shimamoto. Se me acercó, me envolvió el pene entre sus dedos con suavidad, me besó en los labios, apoyó una mano sobre mi pecho, estuvo largo tiempo lamiéndome los pezones, me acarició el vello púbico, aplicó una oreja sobre mi ombligo y tomó mis testículos en la boca. Me besó por todo el cuerpo, incluso en las plantas de los pies. Parecía sopesar cada segundo, mimaba el tiempo, lo succionaba, lo lamía. «¿Y tú no te desnudas?», pregunté. «Después», dijo. «Quiero estar un rato más así, mirándote, lamiéndote, tocándote a mi gusto. Si me desnudara empezarías a acariciarme enseguida, ¿verdad? Aunque te dijera que aún no era el momento, no podías aguantarte. ¿Verdad que no?» «Quizás. Y no quiero que sea así, no quiero apresurarme. Hemos tardado mucho tiempo en llegar hasta aquí. Primero quiero ver todo tu cuerpo con mis ojos, tocarte con mis manos, lamerte con mi lengua. Quiero vivir una cosa tras otra, despacio. Mientras no acabe una, no seguiré adelante». «Oye, Hajime, aunque me comporte de manera extraña, no hagas caso, ¿de acuerdo? Si lo hago es porque tengo necesidad. No digas nada y déjame hacer». «No me importa, haz lo que quieras. Pero me siento un poco raro así, contigo ahí delante mirándome de pies a cabeza». «Pero tú eres mío, ¿no?» «Sí, pues no tienes por qué sentir vergüenza». «Tienes razón», dije, «es que no estoy acostumbrado». «Aguanta un poco más», dijo Shimamoto. «Llevo tanto tiempo soñando con esto». «¿Soñabas estar mirándome así? ¿Mirándome y tocándome tú vestida y yo desnudo?» «Sí», dijo. «Llevaba mucho tiempo imaginando cómo sería tu cuerpo, qué forma tendría tu pene, lo duro y grande que se pondría». «¿Por qué pensabas en eso?» «¿Por qué?», dijo ella. «¿Por qué me lo preguntas? Ya te he dicho que te amo. ¿Qué hay de malo en imaginar el cuerpo desnudo del hombre al que amas? ¿Tú no has imaginado nunca mi cuerpo desnudo?» «Sí». «¿Y no te has masturbado nunca imaginándome desnuda?» «Creo que sí, cuando estaba en el instituto». Dije, pero me corregí. No solo entonces. He vuelto a hacerlo hace poco. «Pues yo también lo he hecho, imaginándote desnudo. Las mujeres también hacemos estas cosas, ¿sabes?» Atraje de nuevo su cuerpo hacia mí. La besé. Su lengua se deslizó dentro de mi boca. «Te amo, Shimamoto», dijo. «Te amo, Hajime. Jamás he amado a otro que no fueras tú. ¿Puedo mirar tu cuerpo un rato más?» «De acuerdo». Tomó el pene y los testículos en la palma de su mano. «¡Qué maravilla! Me gustaría comérmelos». «¿Y yo qué haría entonces?» «Quiero comérmelos», dijo sopesándolos durante largo rato en la palma de la mano, como si estuviera calculando su peso exacto. Luego lamió mi pene despacio,
con un cuidadoso exquisito y me miró. Primero me gustaría hacerlo a mi manera. ¿Me dejas? Sí, claro, como quieras, dije. Excepto comerme de verdad. Haz lo que te apetezca. Voy a hacer algo un poco raro, pero no hagas caso. Me da un poco de vergüenza, así que no digas nada, ¿de acuerdo? No diré nada. Tal como estaba, arrodillado en el suelo, me rodeó la cintura con el brazo izquierdo. Sin quitarse el vestido, se quitó las medias y las bragas con la otra mano. Tomó el pene y los testículos con la mano derecha. Los lamió. Después deslizó la otra mano bajo su falda. Empezó a moverla lentamente mientras me chupaba el pene. No dije nada. Esa era su manera, pensé. Me quedé mirando sus labios, su lengua, el rítmico movimiento de su mano bajo la falda, y de repente me vino a la cabeza la imagen de Shimamoto, blanca, rígida, dentro del coche de alquiler, en el aparcamiento de la bolera. Aún recordaba vívidamente lo que había visto aquel día en el fondo de sus pupilas, un espacio de hielo y tinieblas que parecía un glaciar en las entrañas de la tierra. Un silencio profundo que absorbía todos los ecos sin dejar que afloraran jamás a la superficie. Aparte de ese silencio, no había nada más. Era la primera vez que me enfrentaba a la imagen de la muerte. Jamás había perdido a un ser cercano. No había visto morir a nadie. Por eso, hasta entonces, no había podido hacerme una imagen concreta de la muerte. Pero aquel día, la muerte estuvo justo frente a mí, extendiéndose a pocos centímetros de mi rostro. Esto es la muerte, pensé, y algo me dijo que un día también me tocaría a mí, porque tarde o temprano todos acabamos cayendo eternamente, en soledad, a través de ese silencio sin resonancia, a través de las tinieblas, y ante ese mundo viví un pánico tan desmesurado que se me hizo difícil respirar. Pensé que aquella cima oscura no tenía fondo. Me dirigí a las profundidades de aquellas tinieblas heladas y la llamé. Pronuncié muchas veces en voz alta su nombre, pero mi voz se perdía en aquella nada infinita y por más que la llamase, aquello que había en el fondo de sus pupilas no se movía ni un ápice. Ella seguía lanzando aquel extraño estertor al respirar, aquel ruido que parecía el viento filtrándose por un resquicio. Su respiración regular me indicaba que aún estaba en este mundo, pero lo que había en el fondo de sus pupilas pertenecía por completo al más allá. Mientras la llamaba con los ojos clavados en las tinieblas del interior de sus pupilas, sentí que mi propio cuerpo era atraído hacia la oscuridad, como si el vacío hubiera absorbido el aire a mi alrededor. Aquel mundo tiraba de mí. Incluso ahora podía recordar la existencia de esa fuerza real. En aquellos instantes también me quería a mí. Cerré los ojos, ahuyenté esos recuerdos. Alargué la mano y le acaricié el pelo, le acaricié las orejas, deslicé una mano sobre su frente. Su cuerpo era cálido y suave. Ella seguía lamiendo mi pene como si succionara la vida misma. Con su mano continuaba acariciándose el sexo bajo la falda, como si quisiera transmitirle algo. Poco después eyaculé en su boca. Ella dejó de mover la mano y cerró los ojos. Lamió y chupó hasta la última gota de semen. Perdona, dijo, no tienes por qué disculparte. Quería hacer eso primero, añadió. Me daba vergüenza, pero si no lo hacía, sé que no iba a quedarme tranquila. Para mí es como un rito, ¿lo comprendes? La abracé, pegué mi mejilla suavemente a la suya. Sentí en ella una calidez real. Le levanté el pelo y le besé las orejas. Después la miré fijamente a los ojos. Pude ver mi rostro reflejado en sus pupilas. Y detrás, como siempre, aquel manantial tan profundo que parecía no tener fondo. Allí brillaba una tenue luz. Me pareció la luz de la vida. Posiblemente algún día acabaría apagándose, pero ahora, sin duda, brillaba una luz. Ella me sonrió. Al sonreír se le dibujaban unas pequeñas arrugas en el rabillo del ojo. Las besé. Ahora desnúdame tú. Ahora haz tú lo que desees. Primero he hecho yo lo que he querido. Ahora te toca a ti. Yo prefiero la manera normal y corriente. ¿Te parece bien? Quizá tenga poca imaginación. Perfecto, dijo Shimamoto. También me gusta a mí. Le quité el vestido y la ropa interior. Después la acosté en el suelo y la besé por todo el cuerpo. Contemplé cada centímetro de su piel. Acaricié todo su cuerpo, lo besé, lo medí, me lo aprendí de memoria. Lentamente, muy despacio. Habíamos tardado mucho tiempo en llegar hasta allí. Ni ella ni yo queríamos apresurarnos. Me aguanté todo lo que fui capaz y cuando ya no pude resistir más, entré en su interior.
Nos dormimos antes del alba. Habíamos hecho el amor varias veces sobre el suelo. Lo habíamos hecho con dulzura, con pasión. Una vez, en pleno acto, mientras yo estaba dentro de ella, se echó a llorar desesperadamente, como si se hubiera roto el hilo de sus sentimientos, y empezó a golpearme la espalda con los nudillos. Yo lo había estrechado entre mis brazos con todas mis fuerzas. Sentía que si no lo mantenía sujeta se rompería en pedazos. Mientras tanto, le acariciaba la espalda intentando calmarla. Le besé la nuca, comencé a peinarla con los dedos. Ya no era aquella Shimamoto serena y con un férreo control sobre sí misma. La dureza y la gelidez que habían permanecido en el fondo de su corazón durante tantos años se estaban fundiendo poco a poco y empezaban a aflorar a la superficie. Podía sentir su respiración, su lejano movimiento fetal. La abracé con fuerza y percibí su temblor en mi cuerpo. De esa forma, ella sería cada vez más mía, y yo jamás podría alejarme de su lado. Quiero saber cosas sobre ti, le dije a Shimamoto. Quiero saberlo todo. Cómo has vivido hasta ahora, dónde está tu casa, qué haces, si estás casada o no. Quiero conocer todos los detalles. No puedo soportar que me ocultes nada. Mañana, respondió. Mañana te lo contaré todo. Hasta mañana no me preguntes nada. Déjalo por hoy. Si te lo contara ahora, ya no podrías volver atrás. En cualquier caso no puedo volver atrás, Shimamoto. Y además puede que mañana no llegue nunca. Y si mañana no llega, yo no sabré lo que guardas en tu pecho. Ojalá no llegue nunca mañana. Si no llegara, tú jamás sabrías nada. Iba a decir algo, pero me lo impidió con un beso. Ojalá el águila calva se comiera el día de mañana, dijo Shimamoto. Porque sería el águila calva la que se lo comería, ¿no es verdad? Cierto, el águila calva come arte, pero también come mañanas. ¿Y el buitre? ¿Qué comía el buitre? Cadáveres de gente anónima, dije. Es muy distinto al águila calva. Entonces el águila calva come arte y mañanas. Sí, una combinación maravillosa. Y de postre se come los catálogos de las nuevas publicaciones de la editorial Iwanami. Shimamoto se rió. Sea como sea, mañana. Y llegó aquel mañana, por supuesto. Pero cuando abrí los ojos estaba solo. Había dejado de llover y por la ventana del dormitorio penetraba la luz clara y transparente del día. El reloj señalaba más de las 9. Shimamoto no estaba en la cama, pero su almohada a mi lado conservaba la forma de su cabeza. Había desaparecido. Salté de la cama, fui a la sala de estar, miré en la cocina, la busqué en la habitación de las niñas, en el cuarto del baño. No estaba en ninguna parte. Tampoco vi su ropa y los zapatos habían desaparecido del recibidor. Respiré hondo y me sumergí de nuevo en la realidad. Sin embargo, en esta realidad había algo nuevo, extraño. Era una realidad distinta a la que yo conocía. Me vestí y salí fuera. El BMW permanecía en el lugar donde lo había dejado la noche anterior. Tal vez Shimamoto se hubiera despertado temprano y hubiera ido a pasear sola. Recorrí los alrededores de la casa, buscándola. Luego, di una vuelta en el coche. Salí a la carretera principal. Fui hasta cerca de Miyanoshita, pero Shimamoto no aparecía. Cuando volví a casa, ella no había regresado. Se me ocurrió que podía haber dejado una nota y registré la casa de arriba abajo. No había nada, ni siquiera vestigios de que hubiera estado allí. Sin ella, la casa me parecía terriblemente vacía y asfixiante. En el aire se mezclaban una especie de partículas ásperas que al respirar se me adherían a la garganta. Me acordé del disco. Del viejo disco de Nat King Cole que me había regalado. Pero por más que lo busqué no pude encontrarlo por ninguna parte. Shimamoto debía de habérselo llevado. Había vuelto a marcharse. Y esta vez sin quizá. Y tampoco ni por una temporada. Capítulo 15. Aquel mismo día, poco antes de las 4 de la tarde, regresé a Tokio. Pensaba que Shimamoto aún podía volver y le estuve esperando en la casa hasta pasado el mediodía. Resultaba difícil permanecer allí quieto, sin hacer nada, así que maté el tiempo limpiando la cocina y ordenando la ropa que había en la casa. El silencio era denso. El canto de los pájaros, el ruido de los tubos de escape de los coches que se oían de vez en cuando, todo sonaba artificial, desproporcionado. A mi alrededor todos los sonidos parecían desfigurados, como aplastados por alguna fuerza. Inmerso en esta atmósfera, esperaba que ocurriera algo. Tiene que pasar algo, pensaba. Las cosas no pueden acabar así.
pero no ocurrió nada. Shimamoto no era de los que cambiaban fácilmente de opinión. Opté por regresar a Tokio. Si Shimamoto decidía ponerse en contacto conmigo, cosa muy poco probable, lo haría en uno u otro de mis locales. Además, no tiene sentido alguno continuar en la casa. Mientras conducía, tuve que esforzarme para mantener la atención en la carretera. Varias veces estuve a punto de saltarme algún semáforo, de equivocarme de camino, de cambiar de carril a destiempo. Tras dejar el coche en el aparcamiento del bar, llamé a casa desde un teléfono público. Le anuncié a Yukiko que ya estaba de vuelta y que me iba a trabajar. Ella no dijo nada. Es tarde, he estado muy preocupada. Por lo menos podías haberme llamado, ¿no? Me dijo en un tono duro y seco. Estoy bien, tranquila, respondí. No podía imaginar cómo debía de sonar mi voz a sus oídos. Ahora no tengo tiempo, así que voy directamente a la oficina a repasar los libros de cuentas. Luego me pasaré por los bares. Fui a la oficina, me senté frente a la mesa y allí, solo, sin hacer nada, esperé a que llegara la noche. Pensé en los acontecimientos de la víspera. Probablemente después de que me quedara dormido, Shimamoto se había levantado sin descabezar siquiera un sueño, y se marchó al alba. Como había podido regresar a Tokio era un misterio. La casa estaba bastante apartada de la carretera principal. Además, en las montañas de Hakone por la mañana temprano, no resultaba precisamente fácil encontrar un autobús o un taxi. Y ella, además, llevaba zapatos de tacón. ¿Por qué había tenido que desaparecer? Mientras conducía no dejé de hacerme esta pregunta. Yo le había dicho que la tomaba, y ella me había dicho que me tomaba a mí. Después hicimos el amor sin reservas. Pero ella se había ido, me había dejado, y sin ninguna explicación. Incluso se llevó el disco que me había regalado. Intenté dilucidar qué se escondía tras sus actos. Algún sentido, alguna razón debía de tener. Shimamoto no era una persona que actuara movida por impulsos repentinos. En aquel momento yo no podía hacer un análisis lógico. Era incapaz de seguir un hilo de pensamiento. Y cuando pese a todo traté de esforzarme en reflexionar, me asaltó un sordo dolor de cabeza. Comprendí que estaba exhausto. Me senté en el suelo, me apoyé en la pared y cerré los ojos. Ya no pude volver a abrirlos. Solo podía recordar. Renuncié a seguir pensando y como si hiciera girar una cinta sin fin, evoqué una y otra vez los hechos. Veía el cuerpo de Shimamoto. Con los ojos cerrados imaginaba detalle a detalle su cuerpo desnudo, tendido ante la estufa. Su cuello, sus senos, sus caderas, su vello púbico, su sexo, su espalda, su cintura, sus piernas. Las imágenes eran demasiado cercanas, demasiado vívidas. Y a veces las imágenes son mucho más cercanas e intensas que la misma realidad. Pronto se me hizo insoportable seguir rodeado de aquellas visiones tan llenas de vida dentro de una habitación tan pequeña. Salí del edificio donde tenía la oficina. Empecé a recorrer los alrededores sin rumbo. Fui al bar y me afeité en el lavabo. Caí en la cuenta de que ni siquiera me había lavado la cara. Aún llevaba la misma parca que la noche anterior. Los empleados no dijeron nada, pero me miraban de reojo con cara de extrañeza. No podía volver a casa. Si lo hacía, acabaría confesándoselo todo a Yukiko. Que estaba enamorado de Shimamoto, que había pasado la noche con ella, que había estado a punto de abandonarlo todo, mi hogar, mis hijas, mi trabajo. Sabía que debía contárselo todo a Yukiko, pero no podía. Era incapaz. En aquel momento de distinguir lo que era correcto de lo que no, ni siquiera acababa de comprender lo que estaba ocurriendo. Así no podía volver a casa. Fui al bar. Esperé a que viniera Shimamoto. Era algo muy improbable, lo sabía, pero no podía hacer nada más. Fui al bar, la busqué con la mirada, me senté en la barra del Robin's Nest, la esperé inútilmente hasta la hora de cerrar. Hablé como de costumbre con algunos clientes habituales, pero apenas escuché lo que me decían. Me limité a sentir cortésmente mientras evocaba el cuerpo de Shimamoto. Recordaba la dulzura con que me había cogido su vagina. Recordaba cómo había pronunciado mi nombre en aquel momento. Cada vez que sonaba el teléfono el corazón me daba un vuelco. Me quedé bebiendo en la barra hasta después de que cerrara el local y de que todo el mundo se hubiese ido. Por más que bebía no me emborrachaba. Al contrario, la cabeza se me iba despejando rápidamente. Llegué a casa cuando las agujas del reloj marcaban las 2. Yukiko me estaba esperando levantada. Sabía que no podría dormir. Me senté solo ante la mesa de la cocina y me serví un whisky. Yukiko agarró un vaso y me acompañó. «Pon algo de música», dijo Yukiko. Agarré la primera cinta que vi y la metí en el cassette. Lo puse en marcha. Bajé el volumen para no despertar a las niñas.
Permanecimos un rato, con la mesa por medio sin decir nada, bebiendo cada uno su vaso. «Hay otra mujer, ¿verdad?», preguntó Yukiko clavándome la mirada. Asentí. Pensé que Yukiko debía de haberse repetido esas mismas palabras muchas veces. Las palabras tenían peso y contornos precisos. Pude notarlo en el timbre de su voz. «¿Y esa mujer te gusta de verdad? No es un simple pasatiempo». «Sí», dije. «No es un juego, pero es un poco diferente a lo que estás pensando». «¿Sabes tú lo que estoy pensando?», replicó. «¿Crees que de verdad sabes lo que estoy pensando?». Permanecí en silencio. No podía decir nada. También Yukiko enmudeció. La música sonaba a bajo volumen. Era Vivaldi o Telemann. No podía recordar la melodía. «Dudo que sepas lo que estoy pensando», repitió Yukiko. Hablaba despacio, remarcando bien las palabras, como cuando le decía algo a las niñas. «No lo sabes, seguro». Me miró. Comprendió que no diría nada. Tomó el vaso de whisky y le dio un sorbo. Negó con la cabeza, despacio. «No soy estúpida, ¿sabes? Vivo contigo, duermo contigo. Hace tiempo que imaginaba que había otra mujer». Yo miraba a Yukiko en silencio. «Pero no te estoy reprochando nada. Si te has enamorado no puede hacerse nada. Si te has enamorado, te has enamorado. Seguro que no te bastaba conmigo. También eso lo puedo entender. Hasta ahora nos había ido bien juntos. Tú me has tratado bien. He sido muy feliz a tu lado. Y creo que sigues queriéndome, incluso ahora. Pero no soy lo bastante mujer para ti. Eso ya lo sabía. Imaginaba que eso sucedería algún día. ¿Qué le vamos a hacer? No te reprocho que te hayas enamorado de otra. A decir verdad, ni siquiera estoy enfadada. Es extraño, pero no. Solo estoy triste, muy triste. Imaginaba que sería amargo, pero lo es muchísimo más de lo que había supuesto. Lo siento mucho. No se trata de pedir disculpas, dijo. Si quieres separarte de mí, hazlo. No me opondré. ¿Quieres separarte? No lo sé, respondí. ¿No quieres que te diga nada? ¿Que me digas cosas sobre ti y esa mujer? Sí. No quiero saber nada de ella. No me hagas sufrir más. No me importa qué tipo de relación tienen, qué piensan hacer. No quiero saber nada de eso. Lo único que quiero que me digas es si quieres separarte de mí o no. No me importa la casa, tampoco el dinero. Las niñas, si quieres, te las doy. De verdad estoy hablando en serio. Así que si quieres separarte, dímelo. Es lo único que quiero saber. No quiero oír nada más. Solo sí o no. No lo sé, dije. ¿Quieres decir que no sabes si quieres separarte de mí o no? No. Lo que no sé es si puedo responder a la pregunta. ¿Y cuándo lo sabrás? Sacudí la cabeza. Piénsatelo con calma entonces, dijo Yukiko tras un suspiro. Yo esperaré, no te preocupes. Piénsatelo despacio. Tómate tu tiempo y decídete. Desde aquella noche dormí en el sofá de la sala de estar. A veces las niñas se despertaban por la noche, venían y me preguntaban por qué dormía allí. Yo les decía que papá últimamente roncaba tan fuerte que había decidido acostarse en otra habitación, porque si no mamá no podía dormir. Alguna que otra vez una de las dos se deslizaba bajo las mantas. Yo la abrazaba con fuerza sobre el sofá. También había veces que oía llorar a Yukiko en el dormitorio. Durante las 2 semanas siguientes, viví inmerso en una sucesión de recuerdos sin fin. Recordaba uno tras otro, cada uno de los detalles de la noche que había pasado con Shimamoto, esforzándome en encontrarles algún sentido oculto. Intentaba descifrar algún mensaje. La veía entre mis brazos. Recordaba su mano metida bajo el vestido blanco. Recordaba la canción de Nat King Cole, el fuego de la estufa. Reproducía en mi memoria cada una de las palabras que había dicho aquella noche. Como ya te he dicho antes, para mí no hay espacio para el compromiso, decía Shimamoto, y donde no hay lugar para el compromiso no hay un término medio. Eso ya lo había decidido Shimamoto, repliqué yo. Cuando desapareciste pensé muchas veces en ello, ya había tomado una decisión. Recordaba los ojos de Shimamoto mirándome sin apartar la vista desde el asiento del copiloto. Aquella mirada contenía una especie de violencia que se grababa hondamente en mi mejilla. Tal vez fuera más que una mirada. Incluso ahora podía percibir con claridad cómo la muerte flotaba sobre ella en aquel instante. Ella quería morir de verdad. Posiblemente había venido a Hakone para morir a mi lado. Eso ya lo había decidido Shimamoto, repetía yo.
Cuando desapareciste pensé muchas veces en ello. Ya había tomado una decisión. Entonces tal vez pueda tomarte yo a ti, por entero. ¿Me entiendes? ¿Comprendes lo que eso significa? Shimamoto quería mi vida. Ahora lo comprendía. De la misma manera que yo había tomado mi decisión, ella había tomado la suya. ¿Cómo es posible que no lo hubiera entendido? Quizás ella, después de pasar la noche juntos, tuviera la intención de dar un volantazo al BMW en la autopista y que muriéramos los dos. Para ella no había otra alternativa, pero al final algo la había disuadido y había desaparecido guardándoselo todo dentro. ¿Cuál debe ser la situación en que se halla Shimamoto?, me pregunté. ¿En qué callejón sin salida se encontrará? ¿Cómo? ¿Por qué razón? ¿Con qué objetivo? ¿Quién la ha acorralado hasta ese punto? ¿Por qué la única escapatoria posible es la muerte? Pensé muchas veces en ello. Puse todas las pistas ante mí, formulé todas las hipótesis que se me pasaron por la cabeza, pero no me condujeron a ninguna parte. Ella había desaparecido llevándose su secreto consigo. Se había ido en silencio sin un quizá o por una temporada. La idea se me hacía insoportable. En definitiva, había rehusado compartir su secreto conmigo, a pesar de haber fundido nuestros cuerpos en uno. Hay ocasiones en que una vez has dado un paso adelante ya no puedes retroceder, Hajime, decía Shimamoto. Pasada la medianoche en el sofá, oía su voz repitiéndome esas palabras. Pude percibir con claridad cómo su voz iba desgranando una tras otra. Como tú dices, sería maravilloso poder marcharnos los dos a alguna parte, empezar una nueva vida juntos. Por desgracia yo no puedo escapar. Me es físicamente imposible, ¿entiendes? Shimamoto era ahora una chica de 16 años. Estaba en el jardín, ante los girasoles, sonriendo con incomodidad. No debía haber ido a verte. Lo sabía desde el principio. Podía imaginar lo que pasaría, pero no pude contenerme. Me apetecía tanto verte. Y una vez ante ti no pude imaginar dirigirte la palabra. ¿Sabes, Hajime? Así soy. No es que quiera, pero siempre acabo estropeándolo todo. Jamás volveré a verla, pensé. Ella ya solo existe en mis recuerdos. Se ha ido de mi lado. Estaba aquí, pero ha desaparecido. Y allí no hay término medio. Donde no hay lugar para el compromiso no puede haber un término medio. Los quizá, tal vez existen al sur de la frontera, no al oeste del sol. Cada día leía los periódicos de cabo a rabo para ver si aparecía la noticia del suicidio de una mujer. No había ningún artículo que pudiera referirse a ella. En el mundo se suicidaban a diario muchas personas, pero que yo supiera no había ninguna hermosa mujer de 37 años y sonrisa deslumbrante que lo hubiese hecho. Ella simplemente se había ido. En apariencia mi vida era la misma. Cada día llevaba a las niñas a la guardería, las iba a recoger, cantaba a coro con ellas en el coche. A veces me encontraba a la mujer del 260E delante de la guardería y charlábamos. En esos momentos lograba olvidarlo todo. Nuestros temas de conversación, como de costumbre, se reducían a la comida y a la ropa. Cada vez que nos veíamos intercambiábamos información sobre el vecindario de Aoyama y la comida natural. En el trabajo también seguía desempeñando mi papel con la eficiencia habitual. Cada noche me ponía la corbata, iba a los locales, charlaba con los clientes de siempre, escuchaba las opiniones y quejas del personal, hacía un pequeño regalo a los empleados al día de su cumpleaños, invitaba una copa a los músicos que visitaban el bar, probaba cócteles, comprobaba que el piano estuviese bien afinado, vigilaba que no hubiese ningún borracho que molestara a los clientes. Si surgía algún problema, lo resolvía con celeridad. El negocio funcionaba casi demasiado bien. A mi alrededor, todo marchaba sin contratiempos. Pero yo no sentía por mi trabajo el mismo entusiasmo que antes. Aquella pasión por mis dos locales se había desvanecido. No creo que los demás se percataran. En apariencia, yo seguía siendo el mismo. Incluso era más simpático, más amable, más hablador. Pero yo sí me daba cuenta. Cuando me sentaba en un taburete y barría el local con la mirada, eran muchas las cosas que me parecían monótonas y faltas de color. Antes no. Aquello ya no era un exquisito jardín de ensueño, saturado de brillante colorido. No era más que una vulgar y ruidosa taberna de las que se pueden encontrar en todas partes. Todo era artificial, frívolo, pobre. Y lo que allí había era un simple decorado hecho con la intención de sacarles los cuartos a los borrachos. Todas las ilusiones que mi corazón abrigaba sobre ellos se habían desvanecido. Porque Shimamoto jamás volvería a pisarlos. Porque ella jamás vendría, ni se sentaría en la barra, ni sonreiría ni pediría un cóctel.
nunca más. En casa seguía llevando la misma vida que antes. Comía con mi familia, los domingos salía a pasear con las niñas, íbamos al zoológico. En todo lo exterior también Yukiko seguía comportándose conmigo como antes. Hablábamos de muchas cosas, como siempre. Parecíamos dos viejos amigos que por un azar tuvieron que vivir bajo el mismo techo. Había palabras que no se podían pronunciar, hechos de los que no se podía hablar. Pero entre nosotros no había esperanza alguna, solo que no nos tocábamos. Por la noche dormíamos separados, yo en el sofá de la sala de estar, ella en el dormitorio. Tal vez fuera ese el único cambio que se había producido en nuestro hogar. A veces pensaba que todo eso no era más que una comedia. Nosotros nos limitábamos a representar el papel que nos había sido asignado. Pensaba que si pese a haberse perdido algo vital, podíamos continuar actuando un día tras otro sin cometer errores graves, era solo gracias a la técnica. Sentía amargura al pensarlo. Una vida tan vacía, tan falsa, debía adherir profundamente a Yukiko. Pero yo aún no podía responder a su pregunta. No quería separarme de ella, por supuesto. Eso lo tenía muy claro, pero no tenía ningún derecho a decirlo. Una vez estuve a punto de abandonarlas, a ella y a mis hijas. No podía reanudar mi vida de antes como si nada hubiese ocurrido solo porque Shimamoto se hubiese marchado y no pensara volver. Las cosas no eran tan fáciles. No tenían por qué ser tan fáciles. Y yo tampoco había podido escapar aún del fantasma de Shimamoto. Aquellas visiones me perseguían todavía. Las imágenes eran demasiado frescas, demasiado reales. Al cerrar los ojos, aún podía recordar cada detalle de su cuerpo. Las palmas de mis manos aún podían recordar el tacto de su piel. Podía oír su voz junto a mi oído. Poseído como estaba por esos fantasmas, no podía tomar a Yukiko entre mis brazos. Estaba solo siempre que podía, y como tampoco sabía qué otra cosa hacer, cada mañana sin falta me iba a nadar. Después me dirigí a la oficina y allí me quedaba contemplando el techo y me abandonaba las fantasías con el recuerdo de Shimamoto. Quería tomar pronto una determinación. Había convertido mi vida junto a Yukiko en una simulación y aplazaba mi respuesta. Seguía viviendo en una especie de vacío. No podía continuar eternamente de aquella forma. No era correcto, lo mirara por donde lo mirase. Debía asumir mis responsabilidades como ser humano, como esposo, como padre. En realidad no podía hacer nada. Los fantasmas estaban siempre presentes, aferrándome con fuerza. Cuando llovía todo era aún peor. Con la lluvia me asaltaba la ilusión de que de un momento a otro iba a aparecer Shimamoto. Ella abría la puerta en silencio y traía consigo el olor a lluvia. Podía imaginar la sonrisa que flotaba en sus labios. Yo decía algo equivocado y ella negaba con la cabeza, en silencio, sin dejar de sonreír. Todas mis palabras perdían fuerza y se iban derramando poco a poco fuera del mundo real como las gotas de lluvia que se deslizaban por los cristales de la ventana. Esas noches sentía que me ahogaba. Las noches de lluvia deformaban la realidad, distorsionaban el tiempo. Cuando me cansaba de ver fantasmas, me plantaba ante la ventana y me quedaba mirando hacia afuera. A veces me sentía abandonado en una tierra seca y muerta, como si la cadena de visiones hubiera succionado todo el colorido del mundo que me envolvía sin dejar una pincelada. Todo cuando se reflejaba en mis ojos era monótono, vacío, provisional, y todo de color arena. Me acordé de aquel compañero de instituto que me había traído noticias de Izumi. Me había dicho, hay muchas maneras de morir, hay muchas maneras de morir. Pero eso no tiene ninguna importancia, al final solo queda el desierto. Una semana después, uno tras otro, como si hubiesen estado acechando, se sucedieron varios hechos extraños. El lunes por la mañana recordé súbitamente el sobre con los 100,000 yenes y empecé a buscarlo. No tenía ninguna razón especial para hacerlo. Me vino a la cabeza, así de simple. Lo guardaba desde hacía varios años en un cajón de mi escritorio de la oficina. El segundo por arriba, siempre cerrado con llave. Al trasladarme lo había metido allí junto con otros objetos de valor y solo lo tocaba para comprobar que todo permanecía en su sitio. No lo encontré. Era algo muy extraño, misterioso. No recordaba haberlo cambiado de lugar. Estaba seguro al 100%. Por si acaso, abrí los otros cajones, los registré al fondo. El sobre no apareció. Intenté recordar cuándo lo había visto por última vez. No me acordaba del día exacto, pero no hacía ni mucho ni poco. Un mes, tal vez, o 2.
quizá 3. De todas formas, en un pasado no lejano había sacado el sobre del cajón, confirmando con ello su existencia. Perplejo me senté en una silla y me quedé unos instantes con los ojos clavados en el cajón. Tal vez hubiera entrado alguien, tal vez hubiera abierto el cajón y sacado el sobre. Era algo muy poco probable porque en el cajón, aparte del sobre, también había dinero en efectivo y otros objetos de valor, aunque tampoco era imposible. O tal vez estuviera confundido. Quizá yo mismo hubiese sacado el sobre de allí y ahora no lo recordara. Tampoco esta posibilidad podía descartarse por completo. A ver, ¿cuál es el problema?, me dije a mí mismo. De todos modos, querías tirarlo un día de estos, ¿no es así? Pues ya está, una molestia menos. Sin embargo, tan pronto como hube comprobado que el sobre había desaparecido del cajón y tan pronto como en mi mente la conciencia de la existencia del sobre fue sustituida por la de su inexistencia, ocurrió que de manera paralela, el sentido de la realidad colindante a la existencia del sobre fue desapareciendo con celeridad. Era una sensación muy extraña. Parecía el vértigo. Me dijera lo que me dijese, la conciencia de la inexistencia del sobre fue creciendo deprisa en mi interior, erosionando violentamente mi seguridad. La conciencia de la inexistencia del sobre hacía flaquear mi convicción de que el sobre hubiera existido alguna vez. Le engullía con voracidad. Hay una realidad que demuestra la verdad de un hecho, porque nuestra memoria y nuestros sentidos son demasiado inseguros, demasiado parciales. Incluso podemos afirmar que muchas veces es imposible discernir hasta qué punto un hecho que creemos percibir es real y a partir de qué punto solo creamos que lo es. Así que para preservar la realidad como tal, necesitamos otra realidad, una realidad colindante, que la relativice. Pero a su vez, esta realidad colindante necesita una base para relativizarse a sí misma, es decir, que hay otra realidad colindante que demuestra, a su vez, que ésta es real. Y esta cadena se extiende indefinidamente dentro de nuestra conciencia, y en cierto sentido, puede afirmarse que es a través de esta sucesión, a través de la conservación de esta cadena, como adquirimos conciencia de nuestra existencia misma. Pero si esta cadena casualmente se rompe, quedamos desconcertados. ¿La realidad está al otro lado del eslabón roto? ¿Está a este lado? En aquel momento me asaltaba una sensación de ruptura parecida. Cerré el cajón e intenté olvidarlo todo. Tendría que haber tirado aquel dinero desde un principio. Guardarlo había sido en sí mismo una equivocación. El miércoles por la mañana de aquella misma semana, al pasar con el coche por la avenida Gaien Higashidori, vi a una mujer que de espaldas se parecía mucho a Shimamoto. Llevaba unos pantalones azules de algodón, impermeable beige, calzaba unas zapatillas de deporte blancas, cojeaba. Al verla tuve la fugaz sensación de que todas las imágenes que había a mi alrededor se congelaban. Una especie de masa de aire me subió desde el pecho a la garganta. Es Shimamoto, pensé. La adelanté para comprobar si era ella. La miré por el retrovisor, pero otros transeúntes se interpusieron entre nosotros. Pisé el freno, pero el conductor del coche de atrás hizo sonar el claxon con furia. La silueta de espaldas y la longitud de pelo eran idénticas a las de Shimamoto. Intenté apearme inmediatamente del coche, pero en la calle no había sitio para aparcar. 200 metros más allá descubrí un espacio donde a duras penas cabía un coche. Le metí como pude y volví corriendo al lugar donde la había visto. Había desaparecido. La busqué como un loco por los alrededores. Es coja, no puede haber ido muy lejos, pensaba. Me abrí paso entre la gente. Crucé la calle por donde me vino en gana. Subí corriendo a un paso elevado de peatones y desde allí arriba miré las caras de la gente que pasaba. Mi camisa estaba empapada en sudor. De pronto caí en la cuenta de que la mujer que había visto no podía ser Shimamoto. Aquella mujer caminaba arrastrando la otra pierna. Además, Shimamoto ya no cojeaba. Sacudí la cabeza, exhalé un hondo suspiro. Algo me estaba sucediendo. Las fuerzas me abandonaron, como si tuviera vértigo. Me apoyé en un semáforo, me quedé unos instantes con la vista clavada en los pies. El semáforo pasó de verde a rojo, de rojo a verde. La gente cruzaba la calle. Esperaba ante la luz roja, cruzaba. Yo permanecía apoyado en el semáforo, intentando acompasar la respiración. Al abrir los ojos vi de repente el rostro de Izumi. Estaba en el interior de un taxi detenido frente a mí. Me miraba fijamente por la ventanilla del asiento posterior. El taxi estaba parado ante el semáforo en rojo. Apenas nos separaba 1 metro de distancia. Ya no era aquella niña de 17 años, pero la reconocí a primera vista. No podía tratarse de nadie más. Aquella era la mujer que 20 años atrás yo había tenido entre mis brazos. La primera mujer a la que había besado.
la mujer que una tarde de otoño, cuando tenía 17 años, había desnudado. Ella había perdido una liga, por más que aquellos 20 años le hubiesen cambiado, su rostro era inconfundible. Los niños le tienen miedo, me había dicho alguien. Al oírlo no lo había entendido. No había calibrado el alcance de aquellas palabras. Ahora, ante ella, comprendí a la perfección lo que había querido decir. Su rostro carecía de toda expresión. No me he expresado con las palabras exactas. Tal vez debería usar otras. Su rostro había sido despojado por completo de cualquier cosa susceptible de ser llamada expresión. Me recordó una habitación de la que se hubieran llevado todos los muebles, sin dejar ni uno. En aquella cara no afloraba la menor emoción. En ella, tal como sucede en las profundidades marinas, todo se extinguía, sin un sonido, en la muerte. Ella me observaba con ese rostro carente de expresión. Debía de estar observándome, o por lo menos, mantenía fija la mirada en mi dirección, pero en su rostro no se leía, hacia mí, el menor signo de reconocimiento. Si algo podía leerse, era solo un vacío infinito. Atónito, petrificado, fui incapaz de articular palabra. Me limité a respirar despacio, sosteniéndome a duras penas en pie. Había perdido de verdad, literalmente, el sentido mismo de mi propia existencia. Durante unos instantes dejé de saber incluso quién era yo. Llegué a percibir cómo se desdibujaba mi perfil como ser humano y me convertí en una masa densa y como de lodo. Incapaz de pensar en nada, alargué una mano de manera casi inconsciente y toqué el cristal de la ventanilla. Palpé la superficie con la punta de los dedos. ¿Qué significaba aquella acción? Ni yo mismo lo sabía. Algunos transeúntes se detuvieron y me miraron sorprendidos, pero nada podía hacer yo para evitarlo. Continué acariciando despacio a través del cristal el rostro sin expresión de Izumi. Sin embargo, Izumi no movió ni un músculo, ni siquiera parpadeó. ¿Estará muerta?, pensé. No, no puede estar muerta. Ella vivía sin parpadear. Vivía en un mundo donde no existía sonido alguno, detrás del cristal de la ventanilla, y sus labios inmóviles hablaban de un vacío infinito. El semáforo cambió a verde y el taxi se fue. El rostro de Izumi permaneció carente de expresión hasta el final. Petrificado en aquel lugar, me quedé contemplando cómo el taxi desaparecía engullido en la riada de vehículos. Volví al lugar donde había dejado el coche y me derrumbé sobre el asiento. Por lo pronto debo marcharme de aquí, pensé. Cuando me disponía a dar la vuelta a la llave del contacto, me asaltó un terrible malestar, unas violentas arcadas, pero no pude vomitar, solo sentía náuseas. Apoyé ambas manos sobre el volante y permanecí inmóvil unos 15 minutos. El sudor me corría por los costados. Sentí cómo manaban de mi cuerpo un olor nauseabundo. Ya no era el cuerpo que Shimamoto había lamido con dulzura, sino el de un hombre de mediana edad que despedía un olor acre. Poco después se acercó un policía de tráfico y golpeó el cristal de la ventanilla. La abrí. «Está prohibido aparcar aquí», me dijo mirando hacia el interior del coche. «Circule inmediatamente». Asentí e hice girar la llave de contacto. «Tiene usted muy mala cara. ¿Se encuentra bien?», preguntó. Negué con la cabeza, en silencio. Puse el coche en marcha. No volví en mí hasta unas cuantas horas después. Yo era una cáscara vacía, y a través de mi cuerpo reverberaba una resonancia hueca. Era consciente de que me había quedado vacío. Todo, absolutamente todo lo que mi cuerpo debía de haber contenido hasta entonces, había salido de mi interior. Detuve el coche dentro del cementerio de Aoyama y me quedé contemplando distraídamente el cielo al otro lado del parabrisas. Izumi me estaba esperando, pensé. Posiblemente me hubiera estado esperando siempre en aquel lugar. En cualquier esquina, detrás del cristal de cualquier ventanilla, había estado esperando a que yo apareciera. Ella siempre había tenido los ojos clavados en mí, solo que yo no había podido verlo. Durante los días siguientes apenas hablé con nadie. Abrí la boca dispuesta a decir algo, pero no me salía palabra alguna, como si el vacío que ella me había comunicado se me hubiera infiltrado hasta el tuétano de los huesos. Pero después de este encuentro casual con Izumi, las fantasías y ecos de Shimamoto que aún me asedían se fueron desvaneciendo, despacio, con el tiempo. El paisaje donde posaba los ojos fue recobrando algo de color y la sensación incierta de estar andando por la superficie de la luna fue perdiendo fuerza. La gravedad se alteró de una manera extraña y sentí de una manera imprecisa, como si contemplara a través de un cristal algo que le ocurriera a otra persona, como iban desprendiéndose de mi cuerpo, una tras otra, todas aquellas cosas que se habían adherido a él.
Al mismo tiempo, algo que había en mi interior se borró y se extinguió para siempre, en silencio, de una manera definitiva. En un descanso me acerqué al pianista y le dije que no hacía falta que tocara más Star-Crossed Lovers. Se lo dije sonriendo, con amabilidad. Hasta ahora me gustaba mucho que la tocaras, pero ya la he oído bastante, ya está bien. Se me quedó mirando, fijamente, como si me estudiara. Entre nosotros existía una relación tan buena que se nos podía considerar amigos. A veces tomábamos una copa juntos y hablábamos de asuntos personales. Hay una cosa que no entiendo. ¿No hace falta que la toque más? ¿O no quieres que vuelva a tocarla? Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Me gustaría que me lo aclararas. No quiero que la toques más. No será porque no te gusta cómo lo hago, ¿verdad? En tu interpretación no hay ningún problema. Es magnífica. No hay nadie que toque esa melodía mejor que tú. Es decir, que no quieres volver a escucharla. Sí, eso es, dije. Igual que en Casablanca, ¿verdad, patrón? A partir de entonces, a veces cuando me veía, tocaba bromeando As Time Goes By. La razón por la cual no quería escuchar más aquella melodía no era porque me recordase a Shimamoto, sino porque ya no me conmovía como antes. No sé por qué, pero aquella sensación especial que había encontrado durante tantos años en esa canción se había desvanecido, se había perdido. Seguía siendo una hermosa melodía, pero nada más, y a mí no me apetecía escuchar una vez tras otra una hermosa melodía que era en sí misma un cadáver. ¿Y en qué estás pensando?, me preguntó Yukiko al entrar en la habitación. Eran las 2:30 de la madrugada. Yo estaba tendido en el sofá, aún despierto, con los ojos abiertos clavados en el techo. Pensaba en el desierto. ¿En el desierto?, preguntó Yukiko. Se había sentado a mis pies y me estaba mirando. ¿Qué desierto? Un desierto normal. Un desierto con dunas y cactus allí y allá. Y muchas otras cosas que también viven allí. ¿Y soy también yo en este desierto? Por supuesto que sí, dije. Todos vivimos en él, pero en realidad el único que vive es el desierto, como en la película. ¿Qué película? The Living Desert de Disney, un documental sobre el desierto. ¿No lo viste cuando eras pequeña? No. A mí me extrañó un poco. A nosotros en la escuela nos habían llevado a todos a verlo. Caí en la cuenta de que Yukiko era 5 años menor que yo. Quizá en la época en que se había estrenado la película, ella era demasiado pequeña para ir a verla. Voy a alquilar el video y lo veremos todos juntos el domingo que viene. Es una película muy buena. El paisaje es bonito, salen muchos animales y plantas. Un niño pequeño puede entenderla bien. Yukiko me miró sonriente. Hacía mucho tiempo que no la veía sonreír. ¿Quieres separarte de mí?, me preguntó. Yukiko, yo te quiero, le dije. Sí, tal vez. Pero lo que te he preguntado es, ¿quieres separarte de mí? ¿Sí o no? Una de dos. No acepto otra respuesta. No quiero separarme de ti, respondí. Sacudí la cabeza. Quizá no tenga ningún derecho a decirlo, pero no quiero separarme de ti. Si lo hiciera, me sentiría completamente perdido. No quiero volver a estar solo. Prefiero morir a quedarme solo de nuevo. Ella alargó la mano y me tocó el pecho con delicadeza. Me miró fijamente. Olvídate de si tienes derecho o no. En realidad, no creo que nadie tenga ese tipo de derechos, dijo. Sintiendo sobre el pecho el calor de la palma de la mano de Yukiko, pensé en la muerte. Aquel día, en la autopista, podría haber muerto junto a Shimamoto. En tal caso, mi cuerpo ya no existiría. Ya habría desaparecido. Se habría perdido para siempre, igual que muchas otras cosas. Pero aquí estoy, y aquí sobre mi pecho, descansa la cálida palma de Yukiko. Yukiko, dije, te amo. Te he amado desde el primer día que te vi, y sigo amándote. Si no te hubiera encontrado, mi vida habría sido más miserable, más dura. Mi agradecimiento hacia ti es más grande que no se puede decir con palabras. Y a pesar de ello te estoy hiriendo, porque soy un egoísta, un estúpido, no valgo nada. Hiero sin más a quienes me rodean, y de rebote me hiero a mí mismo. Hago daño a los otros y me lo hago a mí. No es que quiera obrar así, es que no puedo evitarlo. Eso debe de ser, dijo Yukiko con voz serena. En las comisuras de sus labios aún se percibían los restos de una sonrisa. Seguro que eres un egoísta y un estúpido, y me has herido sin duda. Me quedé unos instantes mirándola. En sus palabras no había timbre acusatorio, tampoco estaba enojada, ni triste,
se limitaba a enunciar una realidad como tal. Escogí las palabras, tomándome mi tiempo. Durante toda mi vida he tenido la impresión de que podía convertirme en una persona distinta, de que yéndome a otro lugar y empezando una nueva vida, iba a convertirme en otro hombre. He repetido una vez tras otra la misma operación. Para mí representaba en un sentido madurar y en otro sentido reinventarme a mí mismo. De algún modo, convirtiéndome en otra persona, quería librarme de algo implícito en el yo que había sido hasta entonces. Lo buscaba de verdad, seriamente, y creía que si me esforzaba podría conseguirlo algún día. Pero al final eso no me conducía a ninguna parte. Por más lejos que fuera, seguía siendo yo. Por más que me alejara, mis carencias seguían siendo las mismas. Por más que el decorado cambiase, por más que el eco de la voz de la gente fuera distinto, yo seguía siendo el mismo ser incompleto. Dentro de mí se hallaban las mismas carencias fatales, y esas carencias me producían un hambre y una sed violentas. Esa hambre y esa sed me han torturado siempre. Tal vez sigan torturándome a partir de ahora. En cierto sentido, esas carencias en sí mismas son lo que yo soy. Pero sé una cosa. Ahora, por ti, quiero convertirme en un nuevo ser. Tal vez lo logre, aunque no sea fácil. Tal vez esforzándome consiga un nuevo yo. A decir verdad, si volviera a ocurrir lo mismo, tal vez actuara igual. No puedo prometerte nada. A eso me refiero cuando hablo de tener derecho. No consigo estar seguro de poder vencer esa fuerza. Hasta entonces, ¿siempre has intentado escapar de esa fuerza? Sí, creo que sí. Yukiko seguía con la palma de la mano apoyada en mi pecho. Pobre, dijo con la misma voz que si leyera unas grandes letras escritas en la pared. Se me ocurrió que tal vez estuvieran en realidad escritas en la pared. No lo sé, la verdad, dije. No quiero separarme de ti, eso lo tengo muy claro. Lo que no sé es si esta es la respuesta correcta. Ni siquiera sé si es algo que yo pueda escoger, ¿sabes? Yukiko, tú estás aquí y sufres. Puedo verlo, puedo sentir tu mano, pero existen cosas que no puedo ver ni sentir, como por ejemplo los pensamientos, las posibilidades, cosas que me surgen de alguna parte y se entrelazan unas con otras y viven dentro de mí. No son cosas que yo con mis propias fuerzas sea capaz de elegir, a las que sea capaz de dar una respuesta. Yukiko permaneció largo rato en silencio. De vez en cuando un camión pasaba por debajo de la ventana. Miré hacia afuera, pero no vi nada. Allí solo se extendía el espacio y el tiempo sin nombre que enlazan la medianoche con el alba. Durante estos meses, dijo Yukiko, he deseado muchas veces morir. No lo digo para amenazarte, es la verdad. He pensado repetidamente en morir. Me sentía tan sola, tan triste. Morir en sí mismo no es tan difícil. Igual que una habitación se va quedando poco a poco sin aire, van desapareciendo gradualmente las ganas de vivir. En esos casos morir no es tan importante, tan difícil. Ni siquiera pensaba en las niñas. Ni siquiera pensaba en qué sería de ellas cuando muriera. Tan sola y tan triste me sentía. Tú no debías de saberlo, ¿verdad que no? Tú no has debido de pararte a pensarlo nunca. ¿No te has preguntado qué sentía yo, qué pensaba yo, qué iba a hacer yo? Enmudecí. Ella apartó la mano de mi pecho y la posó sobre su rodilla. Pero si no he muerto, si he podido seguir viviendo, ha sido porque pensaba que si algún día volvías a mi lado, yo, con todo, sería capaz de aceptarte de nuevo. Por eso no he muerto. Y eso no tiene nada que ver con tener o no tener derecho. Nada que ver con lo correcto o lo incorrecto. Quizás seas un estúpido. Quizá no valgas gran cosa. Quizá vuelvas a herirme. Pero esta no es la cuestión. Tú no entiendes nada de nada. Tal vez no. Y no me preguntas nada. Abrí la boca dispuesta a decir algo, pero no me salieron las palabras. Era cierto que no le había hecho ninguna pregunta. ¿Por qué? Pensé. Porque no le he preguntado nada. Los derechos son los que tú vayas construyendo a partir de ahora, dijo Yukiko, o los que nosotros construyamos. Quizá no bastaba,
Quizá parecía que habíamos construido juntos muchas cosas cuando en realidad no habíamos hecho nada. Posiblemente todo nos haya ido demasiado bien. Tal vez hayamos sido demasiado felices, ¿no crees? Asentí. Yukiko cruzó los brazos sobre el pecho y se me quedó mirando unos instantes. Hace tiempo yo también tenía mis sueños, mis ilusiones, pero un día se desvanecieron. Fue antes de conocerte. Los maté. Los maté por propia voluntad, los abandoné, como un órgano del cuerpo que ya no se necesita. No sé si hice lo correcto o no, pero en aquel momento no podía hacer otra cosa. A veces tengo un sueño. Sueño que alguien viene y me entrega algo. Sueño lo mismo una y otra vez. Alguien se me acerca con algo en las manos y me dice: «Señora, ¿ha olvidado esto?» Eso es lo que sueño. A tu lado he sido muy feliz. No he tenido ninguna queja. Jamás me ha faltado nada. Pero, ¿sabes? Siempre me ha perseguido algo. A medianoche me despierto sobresaltada, anegada en sudor. Son ellas, las cosas que abandoné y que me persiguen. Tú no eres el único acosado. No eres el único que ha abandonado algo, que ha perdido algo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Creo que sí. Quizá vuelvas a herirme, y lo que será de mí entonces no lo sé. O quizás sea yo la que te hiera a ti. No puedo prometerte nada, eso es seguro. Ni yo puedo prometerte nada a ti, ni tú puedes prometerme nada a mí. Pero te amo. Simplemente eso. La abracé y le acaricié el pelo. Oye, Yukiko, dije. Empecemos mañana de nuevo. Creo que podremos rehacerlo todo desde el principio. Pero hoy es demasiado tarde. Quiero empezar bien, desde el principio, en un día intacto. Yukiko se me quedó mirando con fijeza. ¿Sabes?, dijo, aún no me has preguntado nada. Sabes que deseo empezar una nueva vida a partir de mañana. ¿Qué te parece? Me parece bien, respondió Yukiko con una tenue sonrisa. Cuando Yukiko volvió al dormitorio, me tendí boca arriba y permanecí largo tiempo contemplando el techo. Era el techo de una casa normal y corriente, sin nada de particular, ni nada interesante, pero me quedé mirándolo con atención. Por cuestiones de ángulo, de vez en cuando se reflejaba en él la luz de los faros de algún coche. Ya no me asaltaban las visiones. Ya no podía recordar con claridad el tacto de los senos de Shimamoto, el timbre de su voz, el olor de su piel. A veces me acordaba del rostro inexpresivo de Izumi. Recordaba el tacto del cristal de la ventanilla del taxi que se interponía entre su rostro y yo. Entonces cerraba los ojos con fuerza y pensaba en Yukiko. Me repetía una vez tras otra las palabras que Yukiko había pronunciado poco antes. Cerré los ojos y aguzé el oído para captar los movimientos que se producían en mi interior. Tal vez estuviera cambiando, y además tenía que cambiar. Aún no sabía si a partir de entonces me sentiría con fuerzas para cuidar de Yukiko y de las niñas. Las ilusiones no me ayudarían más. Ya no entretejerían más sueños para mí. Por más lejos que fuera, el vacío seguiría siendo el vacío. Había estado sumergido en él durante mucho tiempo. Había obligado a mi cuerpo a familiarizarse con él. Aquí es en definitiva donde he llegado, me dije. Y tendría que acostumbrarme, y posiblemente en el futuro sería yo quien debería entretejer sueños para alguien. Era lo que se me pedía. ¿Qué fuerza acabarían teniendo esos sueños? No lo sabía. Pero si quería encontrar algún sentido a mi vida presente, debería, en la medida de mis posibilidades, llevar esta obra adelante. Tal vez al acercarse el alba, no quise conciliar el sueño. Me eché una chaqueta sobre los hombros del pijama, fui a la cocina, me preparé un café y me lo tomé. Me senté a la mesa y me quedé contemplando cómo el silencio iba clareando poco a poco. Hacía mucho tiempo que no veía amanecer. En un extremo del cielo apareció una línea azul que fue extendiéndose despacio por el horizonte, como la tinta azul cuando se derrama sobre un papel. Parecía que hubieran escogido de entre todos los azules que existen en el mundo, solo aquellos que cualquiera reconocería de inmediato como azul, y los hubiesen fundido en aquel color del amanecer. Hinqué los codos en la mesa y me quedé absorto contemplando la escena. Cuando apareció el sol sobre la faz de la tierra, el azul se diluyó pronto en la luz ordinaria del día. Sobre el cementerio flotaba una sola nube, una nube inmaculada, de contornos preciosos.
Una nube tan nítida que parecía que se podía escribir sobre ella. Empezaba un nuevo día, pero yo no podía ni imaginar qué me depararía. Tal vez llevar a mis hijas a la guardería e ir después a la piscina, como siempre. Me acordé de la piscina a la que iba cuando estaba en secundaria. Me acordé de su olor, de la reverberación de las voces en el techo. En aquella época, estaba convirtiéndome en una persona nueva. Frente al espejo podía observar los cambios que iban produciéndose en mi cuerpo. En el silencio de la noche, podía incluso oír cómo mi carne iba alcanzando la madurez. Estaba revistiéndome de un nuevo yo. Encaminaba mis pasos hacia nuevos lugares. Sentado ante la mesa de la cocina, contemplaba a una nube que flotaba sobre el cementerio. No se había movido ni un milímetro. Permanecía inmóvil, como si estuviera clavada en el cielo. Ya es hora de que despierte a las niñas, pensé. Ya hace mucho que ha amanecido. Tienen que levantarse. Ellas necesitan este nuevo día de una manera más intensa, más perentoria que yo. Debo acercarme a su cama, apartar las mantas, posar la mano sobre sus cuerpos cálidos, suaves, anunciarles que ha llegado un nuevo día. Eso es lo que debo hacer ahora. Pero me fue imposible levantarme de la silla ante la mesa de la cocina. Las fuerzas habían abandonado mi cuerpo por completo, como si alguien se me hubiese acercado sigilosamente por la espalda y me hubiese desenchufado. Hinqué los codos en la mesa y me cubrí la cara con las palmas de las manos. Dentro de esa oscuridad, pensé en la lluvia que caía sobre el mar. La lluvia que caía furtivamente sin que nadie lo supiera en un vasto mar. Las gotas de lluvia golpeaban mudas la superficie del agua, sin que ni siquiera los peces lo percibieran. Hasta que alguien se acercó y puso suavemente su mano sobre mi espalda. Seguí pensando en el mar. Pues bueno, esto fue Al sur de la frontera, al oeste del sol, de Haruki Murakami. Si llegaste hasta el final de este directo, te quiero dar las gracias por acompañarme con toda esta lectura. Pues no sé, ponme en los comentarios qué tal te pareció este libro. Y no te olvides de darle like y de suscribirte para que no te pierdas las siguientes narraciones. No sé cuál va a ser el siguiente libro que leamos, pero estoy seguro que algo interesante vamos a leer. Así que nuevamente gracias y nos vemos en el siguiente directo. Adiós.